Hola, ¿qué tal? Una vez más estoy aquí con ustedes para tener una clase más del discipulado de aquí de la iglesia de Shaddai, de aquí de Austin. Si usted tiene su libro, el libro de Fundamentos de la Vida Cristiana, en la página 235 vamos a comenzar con un capítulo nuevo que se llama Disciplina en la vida y en la iglesia. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos las gracias, te pedimos que seas tú con nosotros, que esta clase que va a ser impartida seas tú llevando palabra y aliento de vida a cada uno de los que van a mirar este video. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vamos a comenzar con el tema, ¿verdad? Que es disciplina en la vida y en la iglesia. Y vamos a comenzar con la palabra disciplina. Dice que la palabra disciplina se divide en dos partes. Y la primera parte dice que es salvar la mente. La primera parte que es soformismus, dice aquí. Y la segunda parte de la palabra disciplina dice que es literalmente un castigo, una enseñanza o una crianza, una instrucción que se le da a un niño. Esa es la palabra disciplina, ¿verdad? Disciplina en la vida de cada uno de nosotros, en la vida, es ¿para qué funciona? Bueno, funciona para que Dios nos traiga bendición a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que no debemos de despreciar la disciplina que el Señor imparte en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que también es un ejemplo de cómo nosotros disciplinamos como padres a nuestros hijos, o usted como madre a sus hijos. También esa es la disciplina en su vida, ¿ok? También dice que la disciplina viene cuando quiere Dios traer un juicio sobre nosotros o una enseñanza para que nosotros cambiemos ciertas áreas de nuestra vida, para que no seamos condenados, y porque dice que la disciplina produce en cada uno de nosotros, ¿verdad?, un fruto apacible de justicia, dice Hebreos 12:11. ¿Ok? Dios dice que también disciplina a las naciones. Dios primero dice aquí la palabra en Deuteronomio 4:36, y lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba de muchas maneras a su pueblo, y en cierto tiempo el pueblo se volvía al Señor. Dice que volvían a Él y Él los atraía otra vez para con Él, y Dios los protegía, los restauraba, los cambiaba. Pero con el tiempo, dice ahí el libro de Jueces, si usted lee el libro de Jueces, vienen muchas partes donde el pueblo nuevamente se descarriaba y se apartaba de los brazos del Padre, y comenzaban a adorar a falsos dioses, a otras estatuas, a hacer otras acciones, otras actividades a las cuales a Dios no le agradaba. Entonces por eso llegaba un tiempo en que Dios traía juicio al pueblo, y llegaba y mandaba. Acuérdese que viene en la palabra que Dios mandaba personas, Dios mandaba profetas, Dios mandaba incluso ángeles. Incluso la Biblia habla de que el ángel de Jehová, o sea, llegaba y hablaba antes de llevar un juicio a una nación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente se ve que cuando una nación en el Antiguo Testamento, un pueblo se desvía de los caminos de Dios, de lo que Dios nos tiene establecido en la palabra, Dios va y habla, y claramente pues merecemos un castigo o un juicio o una corrección. Entonces por eso Dios dice que disciplina también a las naciones. Y luego viene otra palabra en el libro de Jeremías y compara la disciplina como un caballo sin freno, un caballo suelto. O a veces miramos personas que se les habla una otra vez y constantemente se les trata de corregir o de disciplinar. Y la palabra de Dios nos habla también que en un ejemplo que no le echemos perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque la van a pisotear. O sea, no aprecian lo que es la disciplina del Señor. Entonces, también dice en Jeremías 32:33 que cuando el pueblo le daba la espalda a Dios, acuérdese, ahí vienen palabras bien fuertes en el libro de Jeremías, cuando el profeta, cuando él iba y le hablaba al pueblo y le hablaba directamente a él y les decía las cosas tal y como eran, para que el pueblo se arrepintiera y volviera a los caminos de Dios. Por eso, cuando Dios nos habla, Dios quiere que seamos disciplinados y que aceptemos su disciplina. ¿Y para qué? Bueno, para que nosotros también como padres, usted como cabeza de familia, como madre, discipline a sus hijos. A nuestros hijos debemos disciplinarnos, porque
Dice que si, dice la palabra que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? De cuenta que dice, la palabra los marca como bastardos, o sea, estamos despreciando a nuestros hijos, no los amamos, no los queremos cuidar de la manera que Dios nos está hablando. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso la palabra de Dios ahí en Proverbios 3:24 nos dice eso. O sea, desde el principio, no es malo el castigo, no es malo ponerles una disciplina a nuestros hijos. O sea, de hecho la palabra nos habla también que castiguemos a nuestros hijos, ¿verdad? En tanto que hay esperanza. Dice, mas no se apresura tu alma a destruirlo. La palabra en otro versículo, la palabra nos enseña que no hagamos enojar a nuestros hijos. O sea, que no nos descarguemos con ellos y que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Entonces, una manera es de castigarlos, de instruirlos, ¿verdad? De enseñarles disciplina, ¿verdad? Y ¿por qué no? O sea, ponerles un tiempo fuera, un time out, ponerlos a pensar, ponerlos a decir, ok, vas a pensar lo que hiciste, ponte en este lugar, vas a pensar lo que hiciste, y cuando pase un tiempo, entonces vamos a platicar, ¿verdad? Lo habla la palabra también que la palabra mansa calma la ira. Entonces, cuando estamos las dos personas, o usted como padre o su hijo, están airados, pueden suceder muchas peleas, malas palabras, malas instrucciones, las cuales no vienen a ser conforme a la palabra, sino que vienen a ser conforme a nuestra intención, nuestro coraje, nuestro sentimiento que sentimos en ese momento. Y Dios nos habla que no nos apresuremos para castigarlos duramente, ¿me entiende? Dios espera que también nosotros llevemos una vida disciplinada, porque ¿cómo nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, o vamos a disciplinarlos en nuestra casa, o si nosotros mismos no permitimos que Dios nos discipline? Ok, el ejemplo para que nosotros mostremos a los demás o a nuestros hijos, ¿verdad? Que la disciplina que le estamos dando a nuestros hijos sea buena, es que nosotros, ¿verdad?, aceptemos la corrección y la disciplina de Dios. Ok, dice, porque la disciplina, dice aquí que es una forma de vida, y la palabra de Dios lo habla. ¿Por qué es una forma de vida? Bueno, porque acuérdese que constantemente usted y yo cometemos errores, constantemente pecamos, constantemente estamos fallándole a Dios. Entonces, como le fallamos a Dios y hacemos las cosas mal, ¿qué merecemos usted y yo? Pues lógicamente un castigo. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, viene nuestro arrepentimiento, ir con Dios, pero también a veces Dios nos disciplina, y por la parte que Dios nos disciplina es para que no caigamos en error, y no caiga, dice aquí que no erremos y que no vayamos a la locura, o que no pensemos que lo que estamos haciendo está bien, sin que al cabo Dios no me está disciplinando, a mí no me pasa nada, al cabo, ¿qué tiene que ser? Dice que el que ama la disciplina ama el conocimiento. Cada vez que Dios nos disciplina, vamos a aprender algo nuevo. Cada vez que Dios nos está disciplinando en un área de nuestra vida, ya sea la mentira, el coraje, cada uno de cosas que batallamos en nuestra vida, vamos a aprender cosas nuevas, y Dios nos va a corregir en cada uno de nosotros. Dice, el que odia la corrección, aquí dice la palabra en Proverbios 12:1, dice, es un estúpido, dice aquí la palabra. ¿Pero por qué? Porque a veces no queremos llevarnos la disciplina a nuestra vida. Dice que si nosotros no aceptamos la disciplina, nosotros, dice, la disciplina ignorada, dice, te lleva a la pobreza y a la vergüenza. ¿Ok? Pero todo el que haga la corrección es honrado, dice aquí. ¿Ok? Entonces, el que disciplina, otra vez la corrección, el que ignora la disciplina, dice, se menosprecia a sí mismo, pero todo el que haga caso gana entendimiento. ¿Se fija? O sea, de la misma manera en que comenzamos esta parte, dice primera parte, ok, disciplina en la vida, ok, y luego dice disciplina para nuestros hijos, y luego disciplina en la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver el otro inciso, que es disciplina en la iglesia. Entonces, entendemos que
que Dios disciplina a las naciones, a un pueblo, a una nación en la cual usted está, ¿verdad? Dios nos disciplina a nosotros como cabezas o como guías o como padres de familia, y Dios también va a esperar que nosotros disciplinemos a nuestros hijos. Pero también Dios nos habla de que hay una disciplina en su iglesia, en la iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Entonces, viene un ejemplo ahí en Mateo capítulo 18 del 15 al 17, donde dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos dice conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice aquí. Entonces, el decir tenle por gentil y publicano, en el antiguo tiempo se tenía a esas personas como lo peor del pueblo, vamos a decir, lo peor de la sociedad. Entonces era una persona que estaba excluida del pueblo, excluida de una comunidad, excluida de una sociedad. Pero la palabra de Dios nos dice que primeramente tratemos en cuanto a la iglesia, dice, si tú tienes un problema, dice la palabra de Dios, dice algo clave que dice aquí, dice, si tu hermano, ok, está hablando de la gente dentro de la iglesia, no está hablando de la gente fuera de la iglesia, dice, si tu hermano te hace algo, ve y platica tú con él, ok, dice, pero si no te hace caso, ve con otra persona junta y platiquen con él. Aun si no te hace caso, ve y platícaselo a la iglesia para que conste y vean que lo que estás haciendo, lo que te sucedió con ese hermano, se ponga claro, se ponga el asunto sobre la mesa. Y dice, pero si no hace caso, entonces, bueno, la palabra ahí lo indica, pues que no que lo ignores, no que lo deseches, no que te olvides de él, no que lo taches o que andes, no sé, diciéndole a toda la gente, no, es que el hermano aquel, es que el hermano aquel, sino que dice solamente ponerlo, nuestra parte como cristianos dentro de la iglesia, nuestra parte dice que debemos de mantenernos lejos de aquellas personas que causan divisiones y ponen obstáculos. Entonces, si esa persona es un obstáculo para ti, para seguir adelante y brincar a otro nivel o subirte a otro nivel dentro de la iglesia, nuestro camino no es hacerlo lo peor de la sociedad, sino solamente es seguir estableciendo, dice, el testimonio de cada uno de nosotros, aún junto con esa persona. ¿Sí me entiendes? O sea, no vamos a decir, no, es que esta persona me hizo esto, que se vaya a la iglesia, que se salga de la iglesia, sino que aún cuando estemos juntos, ¿verdad? Cuando estemos en la misma iglesia, en el mismo culto, en el mismo servicio, aún con eso nosotros, con nuestro propio testimonio, demostremos de que somos un cristiano genuino. Dice otro versículo, si alguno fuere sorprendido en falta alguna, vosotros, dice, ok, nos llama a nosotros, a usted y a mí, que son espirituales, ok, no que somos carnales y que nos vamos a dejar guiar con nuestro propio pensamiento, nuestro sentimiento. Dice, restáurale, ¿verdad? Dice, con espíritu mansedumbre. No dice, restáurale, ve y grítale y maltrátalo. Dice, restáurale, pero dice, con un espíritu de mansedumbre. Dice, por considerándote a ti mismo, no sea que tú también te encuentres en esta situación. Entonces, dice, ve, porque tú eres espiritual, sabes de las cosas de Dios, tú tienes el Espíritu Santo, ve y trata de hablar con esta persona, a restaurarle, a hacerlo salir del error en el que está. Entonces, como tú eres espiritual y sabes la palabra de Dios, tú vas a tratar de salvarlo. Vamos a ver más adelante acerca de eso, ¿ok? Porque dice ahí también la palabra, mantente lejos, dice, de los vagos y aquellos que no viven según las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero seguimos hablando de la sociedad dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿qué es un vago? Vamos a decir dentro de la iglesia, una persona que no te va a ayudar o no te va a infundir para que sigas adelante, o alguien que te va a distraer, alguien que te va a sacar de lo que tú crees y de lo que tú estás caminando dentro de la iglesia, ¿ok? Dice, pero
al hombre que causa divisiones, después y de una y otra amonestación, dice, deséchalo, dice el libro de Tito, capítulo 3, 10 y 11. Anteriormente el que leímos es Mateo 18, 15 al 17 y Gálatas 6, 1. Entonces, Tito aquí, el libro de Tito, me está diciendo que sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, no por nuestro propio. Entonces, ¿qué le estoy dejando saber? Ok, la persona hizo algo contra ti, tú ya hablaste, trataste de arreglar el asunto, no se solucionó, fuiste con otra persona, fuiste con la iglesia, trataste de ponerlo en evidencia para que la persona fuera disciplinada, fuera atendida, le llamaran la atención, ok, no se hizo nada, ok, dice entonces, por su propio juicio, o sea, por sus propios hechos, por su propio pie de esa persona, por su propio testimonio, él solo, ahora sí que se va a dar la razón él solo, pero conforme a lo que él piense. Pero siempre pongo un ejemplo, que si una persona te dice estás mal, otra persona segunda te dice estás mal, y la tercera persona que te dice estás mal, ¿quién va a ser el que está mal? ¿Las tres personas al mismo tiempo? ¿O es tiempo de reflexionar y decir, oye, pues entonces sí estoy mal? O sea, si ya van tres personas diferentes, no es que las tres personas se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho, vamos a juntarnos y a decirle a esta persona que está mal, sino que es cuando Dios también manda y una disciplina para nosotros. Entonces, dice el libro de Judas 22, 23, algunos que dudan, escuche bien, convéncelos, a otros sálvalos, arrebatándolos del fuego, y de otros, dice, tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Fíjense, primero nos dice, o sea que las opciones que nos da el Señor es que tratemos como quiera de ayudar a aquella persona aun cuando sabes que te hizo daño. Que primero nos dice, ok, velo y convéncelo. Ok, ¿cómo lo vas a convencer? Bueno, no lo vas a convencer condenándolo de un solo. Si vas y le empiezas a decir cosas negativas, y le empiezas a decir que se va a perder, se va a ir y la salvación ya no la va a obtener, dice, no, convéncelos, ¿verdad? A otros dice, sálvalos. ¿Por qué? Porque la persona es cuando nos habla ahí el versículo anterior que miramos, la persona ya está pervertida, ya su cabeza ya no se puede abrir, ya su cabeza no puedes obtener más de parte de él. Entonces dice, sálvalos, dice, arrebatándolos del fuego. Y de otros dice, ten misericordia solamente, dice, ¿por qué? Bueno, ten misericordia porque ya sabes de que la persona no te hizo caso, no va a hacer caso. Entonces ahora no dejes de hablar con él, no dejes de hablar con esa persona, no dejes de orar por esa persona. Es como le dije anteriormente, no vamos a desecharlos y hacer de cuenta que nunca estuvieron, o que nunca fueron cristianos, ni que nunca los viste en la iglesia. O sea, vamos a tratar de que la gente que tú sigas orando por ellos, aun cuando sabes de que la persona ya no va a salir de, como le llamamos a veces, de la negación en la que está. A veces dice el otro inciso, aceptar a los que vuelven de sus caminos impíos. Ok, hablamos ya de la persona que ya estaba cerrada en la cabeza, estaba laqueada, le decimos a veces, pero estaba con su cabeza cerrada y no abría su entendimiento nada más. Pero hay gente que vuelve después de tiempo y aún tú sabes de que dices, pero esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro, ¿cómo voy a hacer cómo le voy a ayudar, cómo lo voy a aceptar? Bueno, dice, no debemos de ser demasiado injustos o demasiado duros con aquella persona. O sea, si la persona viene con una actitud humilde, con una actitud sencilla, con una actitud de hermano, mire, perdóname, yo sé que le fallé, yo sé que hice esto para usted, pero yo quiero arreglar la situación. Nosotros debemos de estar dispuestos a aceptarlos nuevamente, ¿ok? No debemos darles la espalda, porque sabemos de que muchas de las veces cuando nosotros le damos la espalda a alguien, cuando ha fallado, las veces la persona aún a veces queriendo con remordimiento venir a hablar contigo, no lo hacen porque han obtenido una parte contraria de lo que tú eres. O sea, si tú y yo nos hacemos ser cristianos y ellos miran que nosotros les damos las espaldas, entonces la persona
no tiene esa humildad o esas ganas o ese entusiasmo de decir, voy a ir a hablar con la persona. Ok, dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 5, dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la han causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ok, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, ok, para que no le dé mucha tristeza, por lo cual dice, lo confirméis en qué, en amor para con él. Entonces fíjese, nosotros debemos de, sinceramente, y cerramos con esto, nosotros debemos de tener disciplina en nuestra vida, disciplina en nuestra casa, disciplina en nuestra iglesia, y por lo tanto estas tres partes encierran que la vida de cada uno de nosotros como cristianos, sabemos que nuestra vida es de disciplina constante, porque Dios nos va a enseñar y nos quiere enseñar cosas grandes. Entonces también vimos que Dios disciplina también a las naciones, y también de eso debemos de aprender cada uno de nosotros en donde estamos. Un discípulo, si usted y yo nos hacemos decir cristianos o discípulos de Cristo, debemos de entender que nuestra vida es una vida de disciplina constante en todo tiempo. Le agradezco mucho por esta clase, cerramos en la página 238 y que tenga un buen día. Nos vemos luego.